¿Qué tal amigos de UPRES y quienes nos siguen a través de Águila Supaep? Los saluda con mucho gusto Hugo Quintero. En esta, pues contar las historias de cada uno de nuestros atletas, de cada uno de nuestros entrenadores. Y hoy toca el turno de un muy buen amigo, prácticamente mi hermano Jaime Barrón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jimmy? Buen día. Primero que nada, mi hermano, muchas gracias. Un saludo. Ahora sí que, perdón, un gusto saludarte. Sí, agradezco mucho la invitación y bueno, aquí estamos. Precisamente, Jimmy, para conocer tu historia dentro del deporte y comenzar preguntándote cuál es tu primer recuerdo, perdón, haciendo deporte, no específicamente el taekwondo, que es la disciplina a la que te enfocaste, pero sí el deporte en general, cómo es tu primer recuerdo y bueno, de ahí partimos para que nos platiques tu historia. Bueno, mi primer recuerdo como tal es poder salir a correr a la playa con mis papás. Ahora sí que siempre he tenido ese ejemplo, ¿no? De que mis papás hacían ejercicio, sobre todo mi papá hacía mucho ejercicio o él jugó fútbol americano y entonces me enseñó a lanzar o me ponía a salir corriendo y hacer un recorte y él me mandaba el pase. Salíamos a caminar a la playa, el nadar. A mí un deporte que me gusta mucho también es nadar, entonces mi mamá fue quien, y mi abuelito fue quien me enseñó a nadar. Entonces esos son mis dos primeros recuerdos, ¿no? El tanto correr o nadar y jugar americano con mi papá. En el caso específico del taekwondo, bueno, pues surgió por una situación muy particular. Sí, lo que pasa es que a mí me bulleaban en la primaria, ¿sí? A mí pues me pegaban en la primaria, ¿no? Entonces esta parte del bullying lo conozco perfectamente y bueno, un día estaba yo sentado, estaba comiéndome mi sándwich y pues llegó uno de sexto y me metió un derechazo, ¿no? Entonces, pues llegué con el pómulo hinchado a casa y mi mamá me dijo, pues, ¿qué te pasó? Y le dije, pues, me pegaron y le dije, me dice, ¿y por qué no te defendiste? Y le dije, no, pues era más grande y pues eran varios, entonces, ¿para qué? Entonces, platicando bueno, mis papás platicando, mencionaron que yo tenía que aprender a poder, pues, defenderme, no atacar, defenderme. Y por otra parte, por ver películas bueno, las caricaturas de las Tortugas Ninja y de Jean-Claude Van Damme, las películas, entonces me gustó patear, entonces se conjugó que mi papá también había estudiado artes marciales, hizo kung fu, hizo judo, ¿sí? Entonces eso se conjugó y la escuela que había más cerca fue pues una escuela de taekwondo que está ahí en Boca del Río y ahí entré en abril del 94, si no mal recuerdo. ¿Cómo fue afrontar precisamente eso? Digo, te buleaban, te pegaban, pero pues aparte de nadie nos gusta que nos peguen y entraste a un deporte donde el contacto físico es inminente. Bueno, te voy a decir una cosa, realmente nunca me ha gustado que me peguen, ¿no? De hecho, también creo que tiene mucho que ver cuando competía el estilo de pelea que tenía, que era más receptivo, el poder esquivar, cerrar, ¿sí? Ahora sí que analizar al oponente para no estar en esos choques, ¿no? Tanto, digo, sí tuve muchos combates con muchos choques, pero era más el poder, pues, ser estratega, ¿no? Entonces, no fue fácil porque la otra parte, cuando empecé el Tai, bueno, fue el que me decían karateca y que a ver si pateaba bien o que era bueno, etcétera, ¿no? Y sobre todo el taekwondo lo que me enseñó fue, más que a defenderme, a tener más seguridad, a tener autocontrol, a que esas circunstancias que de repente se presentaban, poder respirar y decir, vamos a ir con calma. No voy a mentir, o sea, voy a ser muy sincero, sí me tuve que pues, utilizar el taekwondo de repente, porque ya era un caso necesario, ¿no? Sí, a uno sí le pegué una patada en la cara y sí cayó. No es algo pues fue algo necesario en ese momento, pero sobre todo, repito, el Tai me ha enseñado a esta parte de controlarme, de conocerme y a defenderme. El taekwondo, como cualquier arte marcial, no es para atacar,
es para defendernos y, bueno, controlarnos en momentos complicados. Y aparte el TAE también lo tomaste rápidamente como un trabajo, como una manera de encontrar ingresos. A los 12 años, tengo entendido, pues te convertiste en profesor de Taekwondo. Lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios y al apoyo de mi familia y todo, pues hubo una situación compleja en casa donde se necesitaba ese apoyo, y a los 12 años, bueno, mi profe, que se llama el profesor Miguel Acosta, que por cierto le mando un fuerte abrazo hasta Veracruz, él necesitaba un apoyo, ¿no? Entonces, yo tenía 12 años y empecé a dar clases a niños, ¿no? Y pues era muy curioso también, porque muchas de mi filosofía de vida, de mis frases, etcétera, pues vienen de películas, vienen de caricaturas como Los Caballeros del Zodiaco, que es mi caricatura favorita, etcétera, en el cual había que tener un cosmos, tener una energía, el poder ayudar a los demás, ayudar a crecer, ¿no? Entonces, cuando me dan esta oportunidad, pues yo me levantaba muy temprano para ir a la escuela, luego regresaba a casa para comer, descansar un poco, iniciar tareas, y de ahí había que trabajar dando clases, y de ahí tenía que entrenar. Entonces había que estudiar, trabajar y entrenar y competir y ganar, ¿no? Porque, bueno, después logré obtener unas becas, entonces para mantenerlas había que tener un promedio, había que tener pues los logros. Entonces desde ahí fue que me iba exigiendo mucho, ¿no? Y los días pasaban luego muy rápido. De repente era muy cansado, pero fue algo que me fue formando en esa circunstancia. Y sobre todo que mis papás me decían, si tú vas a ser el profesor, tienes que ser el ejemplo. No puede, o sea, un taekwondoí no nada más es tirar patadas. Un taekwondoí tiene que ser una buena persona, tiene que ser un buen estudiante, un buen competidor y una persona que ayude, ¿sí? Un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo. Entonces, desde chico lo he pensado así. Entonces, pues los niños de repente me preguntaban, bueno, profe, ¿y usted cómo va en la escuela? Entonces yo llegaba con mis boletas de calificación y, bueno, afortunadamente siempre iba pues bien en calificaciones, ¿no? Le preguntaban a mi mamá, bueno, ¿y el profe se porta bien o se porta mal? Bueno, no voy a decir que soy un angelito en ese sentido, pues si mis papás me tocó que me regañaran, pero bueno, estaba dentro de lo normal, ¿no? Entonces, y muchas veces se quedaban a verme entrenar, entonces, pues siempre daba lo mejor. Entonces cumplía con estas situaciones de yo poderles exigir, y es de esos recuerdos padres el que los niños tengan un cambio, ¿no? De su conducta, que mejoren. Claro que yo tenía 13, 14 años y de repente era que las mamás o los papás llegaban y me decían, es que mi hijo no me hace caso, porfa, pues dile que le eche ganas. Entonces, me tocó como madurar muy rápido en esa parte. Entonces, al ser ejemplo sí es una responsabilidad y un compromiso, pero bueno, desde ahí fue que me fui encaminando a eso. Ya que tocas el aspecto competitivo, ¿cómo fue ese proceso de, a lo mejor, tu primera competencia, que quizá la recuerdes, a ser campeón nacional en Olimpiadas, a evaluarte para selección nacional, a llegar a ser seleccionado nacional? Miren, me acuerdo perfectamente de mi primer torneo, fue en Veracruz, en la Universidad Cristóbal Colón. Ahí yo era cinta verde, y mi primer combate de la historia, ahora así de mi historia, lo gané, ¿sí? Pero por alguna razón que todavía no entiendo, en semifinal, en mi gráfica había una niña, ¿sí? Y entonces, pues yo me sentí extraño en el sentido de, pues me va a tocar con una niña, ¿no? Y pues entré al combate y, bueno, la niña me puso una golpiza, ¿sí? Era una fiera, y yo con la situación, pues yo habré tenido 8 años, o sea, no es el que no pudiera competir, no, sí, pues había que competir, pero sí me entró un poco de esa situación al yo tener hermanas, y pues cómo me tocaba en la gráfica, o sea, me generó ese conflicto de le pego, no le pego, etcétera. Y pues cuando me di cuenta ya me había dado, pero durísimo. De hecho, la niña ganó oro.
y en la foto que tengo, pues ella aparece en primer lugar y yo aparezco en tercer lugar, pero me dio durísimo, de verdad. Y entonces, pues posteriormente, de hecho, de donde inicio la escuela, el taekwondo, me tengo que cambiar a otra escuela, donde llego con el profesor Miguel Acosta, y el profe Miguel Acosta es el que me dice que yo podía ser muy bueno, si confiaba, entrenaba duro, y que confiara en mi profe, ¿no? Y obviamente con el apoyo de mi familia. Y pues me tocó que me pegaran durísimo, porque miren, un dato curioso, yo veía a los Caballeros del Zodiaco, entonces yo veía que los Caballeros del Zodiaco se pegaban desde muy lejos. En mi cuestión de niño, pues yo decía, pues yo también puedo pegar tan lejos, ¿no? Entonces eso no era así. Me fui dando cuenta que tenía que acercarme más y que pues esta parte del combate, pues las distancias, etcétera, ¿no? Pero lo aprendí pues a base de trancazos. Entonces, me tocó pasar por situaciones de que me dijeran que no era bueno, que no lo iba a poder lograr, el que no quisiera ni siquiera patear conmigo, o sea, me decían, es que tú eres malo. Y mi papá por eso empezó a entrenar taekwondo, porque él se metía a agarrarme las palchagis, etcétera, ¿no? Y una amiga que siempre le voy a agradecer, se llama Jacqueline Nicona. Ella fue la primera, que ella era seleccionada nacional, fue a Veracruz y ella entrenó con nosotros y ella me empezó a ayudar a mejorar mucho, ¿sí? Y bueno, posteriormente con amigos y entrenadores como el profe Jorge Lestrade, el profe Marco Antonio, el profe Toño, que me fueron ayudando, y más personas, pues empecé a adquirir pues nivel, ¿no? Mi primer competencia oficial fue en la Olimpiada Nacional Infantil del 99, ahí quedé en tercer lugar, y bueno, en la parte juvenil no puedo decir que no me fuera tan bien, o sea, quedaba en semifinales o de repente me tocaba en selección nacional, una cuestión del jueceo, etcétera, ¿no? Como que no se me daba. Y pues una parte de mí se frustró en el decir, entreno, soy disciplinado, etcétera, y no se me da el resultado. Y miren, algo que una persona que es muy especial para mí, como es mi abuelito Carlos, en paz descanse, él me dijo un día que había dos tipos de estrellas, que había estrellas que brillaban muy rápido, pero con la misma velocidad luego se apagaban, y había estrellas que poco a poco brillaban, y que ya que brillaban, su brillo duraba mucho tiempo, y me decía, hijo, ve cómo iniciaste el taekwondo, ve cómo estás ahorita, vas a ver que pronto vas a empezar a ganar lo que tú quieres. Sabio era mi abuelito y creí yo en esas palabras, y al año siguiente fue que empecé a ganar. Gané la Olimpiada Nacional, entré como preseleccionada nacional a los 18 años al equipo mayor, luego fui campeón nacional de federación, campeón nacional universitario. En el 2007 pues logro ganar esa evaluación tan complicada que fue para la Universidad Mundial del 2007. Y bueno, ya estoy en el equipo nacional, me voy a los Panamericanos del 2008 a Puerto Rico, sigo en el equipo, posteriormente me voy a la Universidad Mundial a Serbia, que es donde quedé en quinto lugar. Entonces, pues iba todo en orden. Entonces, desde que yo inicié el taekwondo, curiosamente había dicho que tenía dos objetivos: uno, ser profesor o ser entrenador, y dos, yo habré tenido 7, 8 años cuando habré dicho eso, y otro, que yo quería representar a mi país, y gracias a Dios puedo decir que ya he cumplido esas dos, ¿no? Pero el camino ha sido duro. Oye, esta cuestión que mencionas justamente de representar a tu país, ¿qué se siente? ¿Qué sentiste la primera vez que te pusiste un dobok con México en la espalda? Miren, yo creo que ha sido una sensación única. Obviamente lo sueñas, pero ya que te dan bueno, me dieron mi maleta del kit, ¿no? Donde lo primero que yo quería ver era precisamente el pants, una chamarra que dijera México, que yo me lo hubiera ganado, y el dobok con el nombre de México. Ven que les menciono mucho los Caballeros del Zodiaco. Por ejemplo, cuando me ponía el equipo era mi armadura. Entonces, que ya me hubiera yo ganado el dobok de México era como, ya tengo mi armadura más fuerte, ¿no? Entonces, representaba una gran motivación, pero una gran responsabilidad y compromiso de hacer bien las cosas, ¿no?
de poder ir y pues la meta era ganar una medalla. Claro está que pues sí, la diferencia, competir internacionalmente es muy fuerte. Entonces, eso lo aprendí en esa Universidad Mundial en el 2007. Y bueno, posteriormente me ayudó a poder ir o mantenerme en esos eventos, ¿no? Pero aún ahorita me acuerdo cómo abrí la maleta y vi el dobo, que se me hizo la piel chinita y era una emoción como literal de niño que abres tu regalo de Navidad y te emocionas, eso, ¿sí? Esos Doboks los tengo y cada vez que los veo, etcétera, pues es una sensación muy bonita en el cual pensar y recordar de lo logré, ¿sí? Logré ese objetivo, ese sueño, o ese sueño lo convertí en realidad. Son situaciones que te ayudan, y en momentos complicados que recordar esos momentos, pues ayudan a salir adelante. Ya lo mencionaste, 2007 Universidad en Tailandia, 2008 Puerto Rico con el Panamericano, 2009 otra universidad ahora en Serbia. Todo esto previo a llegar a UPAEP. Tú eres egresado de la Universidad Veracruzana. Con todo este cartel, con haber sido campeón, ¿cómo es que se da el llegar a UPAEP, ¿no? Porque con lo que nos cuentas, pareciera que era sencillo mantenerte en tu alma mater de licenciatura. Bueno, lo que pasa es que en el 2009, regresando de Serbia, hay un selectivo nacional y bueno, ahí hay una confusión, entonces yo tengo que competir, y en la segunda pelea del nacional me rompen la mano, ¿sí? Y bueno, ahí yo en la segunda pelea me sentí la mano hirviendo y sabía que algo no estaba bien por la temperatura, y luego moví la mano y tenía como un piquito aquí. Afortunadamente no fue una fractura expuesta, pero sí estaba lesionado. Y entonces, pues fui con mi papá y le dije: "Pa, necesito que me guardes un secreto, y a lo mejor ahorita que vea a mi mamá esto, luego me va a regañar". Porque le dije a mi papá: "Pa, necesito que me guardes un secreto, me acaban de lastimar la mano y pues necesito que guardes el secreto, porque si no, pues mi mamá me iba a sacar del evento, y yo quería llegar pues para que el seguro de la selección nacional me cubriera lo que era la mano". Entonces, pues literal me vendé, puse la mano en hielo y pues fueron 7 peleas para llegar a la final, ¿no? Cada pelea, cada patada era un dolor impresionante, pero pues yo me mentalicé mucho, ¿no? A poder lograrlo, y bueno, sí se llegó a la final, etcétera, ¿no? Entonces, posteriormente, bueno, me operan la mano, etcétera, y bueno, se viene en una situación en la cual, pues, ciertos apoyos que tenía, pues, se empiezan a ir, ¿sí? Y luego es duro que de repente estás arriba y de repente, pues, te caes, ¿no? Y sientes el frío y lo duro que puede ser, o que es, ¿no? El caer, y que estos apoyos se iban o no creían ya en ti, etcétera. Entonces, primero fue, y quiero aclarar, nunca fue UPAEP una segunda opción ni nada, no, simplemente se dieron en momentos diferentes. La primera universidad que me busca es la UDLA, la Universidad de las Américas, y bueno, ellos querían que estuviera yo en el equipo, que estudiara una maestría, y bueno, yo fui a hacer los exámenes, pero en ese semestre es curioso, y ahora sí que quien dice que Dios sabe por qué pasan las cosas, no hay becas para el próximo semestre. Es un semestre donde esa institución estaba en números rojos, entonces ya no tenían becas. Y bueno, pues yo dije, pues gracias, no pasa nada. Entonces yo no sabía bien qué pasaba, y en ese momento, bueno, la licenciada Adriana y el entrenador que en ese momento estaba, Héctor Castro, pues me buscaron. Siempre se lo voy a agradecer al maestro Aguirre, a la licenciada Adriana y Héctor Castro, que confiaron en mí y me mandaron un mensaje. Me acuerdo que ellos iban para España y el profe Héctor me saludó y me dice: "¿Cómo vas, campeón?". Y le dije: "Bien, ya voy recuperando". Y me dice: "Oye, ¿y qué onda? ¿Te gustaría estudiar una maestría, etcétera?". Y yo me quedé así: "¿Cómo que una maestría?".
Y entonces les juro que en ese momento como de oscuridad vi un faro, vi una luz en ese instante, y ese faro se llama UPAEP. ¿Por qué? Porque yo dudaba mucho de mí mismo en ese instante por la lesión, por la situación anímica, y me acuerdo bien que yo les dije, oigan, pero yo estoy en recuperación porque me lesioné, y ellos me dijeron, nosotros creemos en ti y te vamos a ayudar a que te recuperes y vuelvas a volar alto en ese momento. Y aquí como está el águila, dije, soy Águila UPAEP, y me puse la playera y de corazón. Entonces yo es que llego aquí a Puebla, aquí a UPAEP, un 14 de enero del 2010, es que llego a UPAEP, y bueno, todo se dio porque me dieron rápido la matrícula de mi maestría, que fue la maestría en Ciencias de la Salud. Hubo un espacio, entonces pude tener residencia. Entonces pues era este compromiso, sobre todo, que habían creído en mí en un momento donde yo mismo no creía en mí, ¿sí? Y me dieron ese empuje, me dieron esa motivación, y mis papás pues me dijeron, es un nuevo reto, y pues tienes que salir a dar todo, o sea, siendo como eres, Jaime, siendo humilde, siendo perseverante, no rindiéndote, y que va a ser complicado, pero nosotros pues vamos a estar apoyándote. Y en todos esos momentos les puedo decir que pues la familia es es un pilar, y Dios, mi familia y UPAEP fueron los que me ayudaron a decir, boom, vuelves a empezar a volar. Y es como llego aquí a UPAEP, y bueno, pues me toca este primer campeonato nacional, porque mi reclutamiento era porque también nos tocaba un evento muy importante, que era recibir el campeonato nacional con ADEIP en casa, aquí en UPAEP, que fue en abril, si no mal recuerdo. Justamente eso, la naturaleza de ser reclutado en maestría, pues acorta quizá los tiempos a 2 años, 2 campeonatos nacionales, y tú tuviste precisamente esa fortuna de competir por UPAEP, en UPAEP, siendo local, y también tuviste la fortuna de competir como UPAEP pues en el escenario del acérrimo enemigo deportivo, aclarando siempre la palabra deportivo, que es lo que vale, y no solamente competir, sino ganar individual, en tercia, hablando del PUMSE, y de esas medallas, tanto de combate como de PUMSE, apoyar a que por equipos también se obtuviera el campeonato. Bueno, ahora sí que eso fue una labor de equipo, ¿sí? Cuando yo llego y te encuentras a un Jair Pimentel, a Marlene Corrales, a Cristian Villarroel, a Daniel Nieto, a Marimar, ¿sí? Mucha gente que conozco yo desde niño, ¿sí? Entonces, Héctor Robles, ellos pues rápidamente, Coral Mata, Anita, ellos rápidamente como que me aceptaron y me ayudaron. Los entrenamientos eran duros, ¿sí? Para entrenar para el Nacional CONADEIP de aquí de UPAEP entrenábamos hasta 3 veces al día, y había que cumplir pues las clases de maestría y todo, ¿no? No fue fácil, sobre todo porque yo tenía que agarrar nuevamente confianza. Me acuerdo muy bien que hubo un torneo previo a ese campeonato nacional CONADEIP, hubo un torneo aquí en el Nido, y bueno, pues yo entré, había que entrar para probarnos, ¿no? Para ver, y pues empecé como un carrito antiguo, ¿no? Porque empecé muy frío, mi primer pelea, pues la verdad no estuvo bonita ni nada, gané por experiencia, pero se me complicaban muchas cosas por falta de seguridad. Entonces ya empecé a agarrar hilo, y el cuerpo afortunadamente pues empezó a reaccionar, y gané, y de hecho hubo un evento, combate después como de campeón y campeón, y me tocó enfrentarme con un gran amigo y competidor de la UDLA, que es Orlando. Él había sido campeón nacional, entonces nos toca en ese combate y yo le gano. Entonces, pues ahí agarro otra vez un poco de cancha, y me doy cuenta de lo que es realmente un clásico en un equipo, en un torneo, en un juego de básquetbol, ¿sí? Desde los gritos, la sensación y todo.
y bueno, vivirlo es algo que es increíble. Me acuerdo muy bien que mi semifinal y la final era contra la UDLA, y la semifinal, bueno, pues logramos pues ganar ampliamente, y en la final pues íbamos empate, de repente él me va ganando, lo empato y ya le doy la vuelta, y bueno, las porras, ahora sí que escuchar, llegaron los señores del tambor y el alerombo, pero sobre todo el alerombo, era una sensación de energía impresionante, y bueno, gracias a Dios ganamos. Siempre, y agradezco a Jair Pimentel que me dio esta seguridad y respaldo para en la tercia. Yo estaba súper nervioso y poderlo hacer, ¿no? Y se ganan esas 2 medallas, ganamos el equipo, o sea, el equipo gana el campeonato femenil y varonil, y fue una labor de todos, porque todos sabíamos como un ajedrez, la pieza y los movimientos que tenías que hacer para cumplirlo, ¿no? Fue un equipo muy especial porque se conjugó talento, humildad, compromiso, y sobre todo que todos estábamos con mucha gratitud para UPAEP porque había creído en nosotros, ¿no? Y bueno, ese equipo se volvió una gran familia, y a darle, ¿no? Entonces se gana el campeonato, y ahora sí que en el Congreso de Nacional de CONADEIP se hace un cambio, porque antes los nacionales de TAI eran en el periodo de primavera, pero en ese año que corre de otoño a primavera, cambian la fecha del nacional y lo ponen en otoño, y donde toca en la UDLA, ¿no? Entonces nosotros, al yo ya entender lo que era esta competencia, ¿no? De UDLA, UPAEP, dije, pues vamos a ir a repetir la dosis, ¿no? A la UDLA. Ya había, bueno, tenía más tiempo de entrenar, regreso al equipo nacional, me voy a la Copa Bicentenario, donde, bueno, ahí tuve la oportunidad, y tengo una foto que encontré hace poco donde estoy en la escolta de la bandera, y estoy junto a María, con Memo Pérez, que fueron campeones olímpicos, mis compañeros, Eric Osornio, Janet Alegría, ¿no? Alfonso Victoria. Entonces, Edna Díaz, porque digo, estoy viendo la foto, y entonces, pues, traigo mucha motivación del campeonato nacional, de la Copa Bicentenario, luego tuve un dual meet contra Corea, iba ganando, iba todo bien, entonces regreso al campeonato nacional con ADEIP. Y bueno, fueron 3 combates, el primero lo gané por nocaut, un nocaut, bueno, puedo decir que fue rápido, luego le gané a una universidad de Monterrey, y la final fue nuevamente contra la UDLA, con un gran amigo que le mando un saludo, es Ricardo Mondragón, y entonces ajustamos unos detalles, y bueno, cambio un poquito mi estrategia y ganamos, ¿no? Un poquito más fácil, un poco menos complicado, ¿no? Porque el marcador fue 9-6, y se gana nuevamente el campeonato, y sí, el poder ganar en casa y pintar de rojo el gimnasio de tu pues, gran competidor, como puede ser la UDLA, bueno, es una sensación que yo tengo, que siempre que me acuerdo tengo una sonrisa en cara. En 2 años prácticamente te ganaste la confianza de los directivos del deporte aquí en UPAEP. ¿Por qué lo digo? Porque llegaste en el 2010 como competidora a Puebla, y en 2012 surge la oportunidad de entrenar al equipo. ¿Cómo fue este proceso? Las pláticas, si hubo un periodo de prueba, porque eras interino, y después pues ya hacer esta carrera que llevas 8 años de éxito. No, pues muchas gracias por esa parte del éxito, y es una cuestión de trabajo en equipo y de gran aprendizaje. Por cuestiones de elegibilidad, pues yo venía por un periodo yo podía competir en 2 torneos, y entonces en ese otoño que fue del 2011, pues se dan cuenta que yo ya no podía competir por la cuestión de elegibilidad, entonces yo ya no puedo asistir al nacional.
yo estaba por terminar ya mi maestría y pues les puedo decir que estaba en un limbo de que no sabía qué iba a hacer, si me quedaba en Puebla, si me iba a Veracruz. Ahora sí que luego le digo a mis competidores, créanme que sé lo que es tomar agua de aquí de la UPAEP, pues, distribuir tus comidas para que te alcance el dinero, etcétera, ¿no? Pues todo eso lo aprendí en la maestría y luego en ese limbo donde pues, ya no sabía bien qué iba a pasar. Entonces, bueno, por alguna circunstancia, el coach Héctor Castro, pues, se va a realizar otros proyectos, pero iniciaba el 2012 y venía lo que era el proceso de Universidad Nacional. Entonces, me acuerdo muy bien que un día yo estaba dando consultas, estudié nutrición y estaba dando unas consultas en una clínica que me habían dado empleo, entonces iba y daba consultas, etcétera. Y un día me marca, suena mi teléfono y era el maestro Juan Manuel Aguirre y me dice, soy el maestro Juan Manuel Aguirre, hablo con Jaime Barrón. Y yo le dije, sí, maestro, ¿en qué puedo ayudarle? Y me dice que si puedo, al otro día podía hablar con él. Vine a UPAEP y hablé con él y me comentó que el profesor Héctor se había ido a otro proyecto, entonces que si podía yo apoyar al equipo, porque ahorita no había entrenador, que sería un entrenador, que yo estaría como entrenador interino, junto con mi compañero Héctor Robles. Entonces, bueno, yo dije, claro que sí, porque pues también era una cuestión de reciprocidad y contribuir pues a mi equipo, ¿no? Entonces empezamos pues empecé a hacer yo el coach interino junto con Héctor y bueno, empezamos a entrenar al equipo. Después nos dicen que se abre la vacante para ser el coordinador y entrenador y pues se metieron papeles, me dijeron, mete tus papeles, etcétera, y pues vas a entrar al proceso, ¿no? Creo que eran como 7 u 8 los candidatos y bueno, pues venir y hacer las entrevistas, y pues hacer exámenes y todo, ¿no? Y me acuerdo muy bien de la entrevista que te piden experiencia, etcétera, y pues yo les decía, pues sí, he trabajado, etcétera, pero como tal, pues vengo saliendo de estudiar una maestría. Y me acuerdo muy bien que fue un jueves, creo que fue un jueves o un viernes, yo estaba en el camión, iba para dar una consulta de nutrición, y en eso suena mi teléfono, y entonces la maestra Pili Trujillo, y en ese momento estaba en lo que era reclutamiento, suena y me dice que se hablaba con Jaime Barrón, y yo le dije que sí, y en ese instante me dice que yo había sido seleccionado para ser el coordinador y el entrenador del equipo. Les juro que mi primera reacción fue bajarme del camión, no me fijé ni dónde estaba, me bajé del camión y no lo creía en ese instante, ¿sí? O sea, yo le dije, de verdad, no sabe cómo le agradezco y lo feliz que me ha hecho esta situación. Y pues obviamente me salieron las lágrimas, volteé al cielo y le dije, gracias Dios, y pues con más razón era el amar a UPAEP porque nuevamente confío en mí, ¿sí? Un dato curioso es que tuve que salir corriendo porque pues no me bajé mucho antes de lo que necesitaba, pero yo necesitaba llegar a la consulta, entonces me fui corriendo, llegué a la consulta, ¿sí? Y al día siguiente, pues, fue que vine y hablé con el maestro Aguirre, me tocó también platicar con que era el vicerrector en ese momento, del maestro Miguel Ángel Garijo. Miguel Ángel Garijo, sí, un gran, que por cierto espero que esté muy bien y le mando un fuerte abrazo, y me acuerdo muy bien de sus palabras, de que él me dijo, lo que quiero y el principal motivo es que tú ayudes a formar a buenas personas. Tú eres una buena persona y estoy seguro que vas a poder cumplir con ese objetivo. Jamás se te olvide eso, que es formar buenas personas. Entonces, pues nuevamente creen en mí y dije, pues aquí estoy y siempre me he entregado al 110%, ¿no? Siempre he tratado de dar mi extra, etcétera, pues porque de un día para otro de ser competidor, a lo mejor yo dije, bueno, me voy a ir a preparar para el Mundial 2013 para poder ir, etcétera. Se toma la decisión de decir, yo tomé la decisión de decir, bueno,
ahora voy a ser entrenador, ¿no? No sé si han visto la película de Cars 3, donde, bueno, ahora sí que el Rayo McQueen menciona el que pues, se retira para ayudar a otro carro. Y les puedo decir, yo me retiré no porque no pudiera seguir, sino yo decidí, ¿sí? Quiero ayudar, quiero transmitir lo poco o mucho que sé y aprender sobre todo, porque si algo he tenido es un gran aprendizaje en estos años, donde he tenido un crecimiento como persona, como profesional, como coach, ¿sí? En el cual, pues, cada persona es diferente, cada equipo ha sido diferente, cada escenario. Entonces, ahí es donde llega y empieza la historia de lo que es esta parte de Jaime Barrón como coach. Voy a ligar tu respuesta y tu comentario que te hizo el maestro Garijo a una pregunta que hago comúnmente a todos los entrenadores, y es esta parte de llegar a UPAEP, a una institución con valores, a una institución que promueve el juego limpio, que no gana por ganar, sino con ciertos aspectos por delante del buen ser, del bien común. ¿Cómo se adaptó esta filosofía a lo que tú traías? Pues me imagino que no fue difícil ingresar a una institución que promueve estos valores y que tú, por lo que nos cuentas, en tu vida diaria también los tienes. Realmente no fue nada difícil porque yo compaginaba mucho con esa parte, ¿no? El valor de la persona. Ahora sí que mi abuelito, mis papás siempre me han dicho, o sea, las personas valen por ser persona, ¿sí? Con eso se merecen tu respeto, el que puedas ayudar, el que las escuches, ¿no? Entonces, el valor de lo que es la dignidad de la persona, el que cada persona es única, que somos diferentes y que tenemos que respetar que las diferentes formas de pensar, ¿no? Y que todo esto nos puede ayudar a crecer. Siempre he sido una persona que tiene mucha fe. De hecho, en UPAEP encuentro un lado, pues, de Dios que no conocía y el cual, pues, me ayudó mucho me ha ayudado mucho en momentos complejos de mi vida. Y pues yo me sentía en casa, y es más, yo me siento en casa, ¿sí? Yo me levanto todos los días y aunque no voy a negar que de repente es cansado, yo vengo motivado a decir, no, voy a hacer algo que me gusta, ¿sí? Y a veces me han preguntado, bueno, Jimmy, ¿y te ves en otro lugar o tú te veías aquí, o etcétera? Hace unos años, o a lo mejor no hubiera dicho que me iba a quedar en Puebla, pero estoy donde Dios me mandó y estoy muy contento y agradecido sobre todo por las personas que he conocido, que me han ayudado, en este caso, pues directamente aquí a mi amigo y hermano Hugo, el cual pues a través de acompañarnos en las competencias, de ver, etcétera, me ha ayudado y muchas veces me has hasta coachado y ayudado a corregir ciertos detalles. El maestro Aguirre, que ha sido mi guía, en este caso como coordinador, como entrenador, ¿sí? Tengo, un modelo como es el coach Javier Ceniceros, ¿no? O sea, escuchar básquetbol es como el modelo, lo primero que uno puede pensar es el coach Javier, el cómo pues su forma, ¿no? Entonces yo cuando llegué dije, yo quiero ser el coach Javier Ceniceros de Taekwondo, ¿sí? Y le mando un gran abrazo, es una persona que yo agradezco y admiro mucho, ¿sí? Entonces, muchas personas que sobre todo han aportado a lo que es Jaime Barrón y sobre todo a los equipos, ¿sí? A todas las integrantes, a todos los integrantes que han pasado por el equipo de Taekwondo, que me han dejado un gran aprendizaje, ¿sí? Pues son situaciones en las cuales no los voy a decir, o sea, uno se ha podido equivocar, no se ha caído, se ha tenido que levantar y bueno, seguir aprendiendo y seguir adelante, ¿no? No es el mismo Jaime Barrón de su primer nacional con ADEIP en el 2002 en Monterrey, al Jaime Barrón que coachó el año pasado en el Estado de México, ¿sí? Por las experiencias y todo este camino donde ha sido de mucho aprendizaje, donde de repente uno se puede sentir solo y agobiado y te das cuenta que Dios está contigo, tu familia está contigo y hay personas con las cuales puedes pedir ayuda. Yo creo que a veces pedir ayuda cuesta trabajo, pero
ayudan, el poder escuchar, el poder decir, hey, aquí estamos, ¿no? Entonces, ha sido un gran crecimiento y como comenté al inicio, estoy donde quiero estar, yo me siento en casa, ¿sí? Y siempre me gusta mucho estar aquí en UPAEP. Tomando en cuenta la analogía que hablas de los Caballeros del Zodiaco, que hay pues, un trasfondo también dentro de esta serie, yo podría decirte que como competidor en el 2010, pues eras prácticamente un caballero dorado, ¿no? Y por default estabas alcanzando el séptimo sentido por lo que vivías, ¿no? Campeonatos nacionales, selección nacional, etcétera. Como entrenador, tomando en cuenta que empezaste desde cero prácticamente como entrenador de un equipo representativo, ¿en qué momento sientes que Jaime Barrona alcanzó ese séptimo sentido? Miren, ha sido de mucho aprendizaje, sobre todo el entender que como coach, sí tienes que ser cercano a tu equipo, pero mantener esta línea pues de que eres el coach, ¿sí? Para que no se pierda esa situación. Fue muy complicado al principio porque pues mis compañeros, mi equipo habían sido mis compañeros y ganarme su respeto como tal, como coach, el que si les ponía algo de entrenamiento o en la misma competencia les decía algo era por su bien. ¿En qué momento es cuando yo siento que logro madurar en cierto aspecto? Es después del Nacional del 2016, que fue en Guadalajara. Sí, 2016. Donde yo me presioné muchísimo porque era el resultado, porque yo decía, es que si no gano me van a correr, o sea, en ese sentido yo me presionaba porque yo siempre quiero dar lo mejor. Y ese Nacional, me acuerdo muy bien de tus palabras que me dijiste, Jimmy, es que te ves muy presionado y ni siquiera lo estás disfrutando como tal. Después de eso me di cuenta de decir, hey, las cosas no están bien. No puedes tú decir, disfruta de la competencia cuando tú mismo como coach, como el líder, pues no lo estás haciendo. Entonces empecé a generar un cambio de conducta. Y donde realmente doy un clic fue para después de una situación muy complicada que fue un estatal donde nos va, o sea, un resultado que jamás me había imaginado, donde me sentí, pues, ¿por qué no decirlo?, derrotado y frustrado, y dije, esto no puede seguir. Y entonces, más que ver la cuestión de lo que el equipo podía o no podía hacer, es dije, yo mismo, nuevamente, ¿qué puedo hacer para cambiar esta corriente, esta energía? O sea, dar un salto de... Me acuerdo muy bien que lo platiqué con Edwin, que es competidor del equipo de PUMSE, de hecho es el capitán, y con mi hermana, quien es la psicóloga, y bueno, con mis papás y así, y con Dios también mucho. Y había que cambiar esta situación. Entonces me acuerdo muy bien que en la reunión para el último campeonato nacional, que ya veníamos mejor con el nacional de Santa Fe, luego el nacional de la UTLA, pero faltaba un algo, y entonces todos creían, porque luego sí, acepto que puedo ser regañón a la hora de ser coach, porque exijo mucho, y exijo porque sé que lo pueden hacer. Y entonces el día de la junta, en vez de, muchos creían que otra vez nos va a regañar el coach. No regañé a nadie. Nos recordé quiénes éramos, el espíritu fundacional de por qué se forma un PAEP con esa garra, con ese espíritu de lucha, y que tenemos que honrarlos, y cuál ha sido el camino del equipo de Taekwondo. Entonces, el recordar de dónde veníamos y hacia dónde queremos ir, entonces eso nos ayudó a cohesionarnos, a realmente hacer nuevamente equipo, a entender. Les dije, somos un equipo único porque somos diferentes, ¿sí? Cada persona aquí es diferente, pero es una pieza de un rompecabezas. Si apagamos la habitación y cada quien prende una vela, entonces se va a iluminar todo. Lo que va a brillar es su PAEP. Entonces, en ese instante,
hay un cambio y empiezan a entrenar con más pasión, empiezan a venir, etcétera, y se da un muy buen resultado, como puede ser el último campeonato nacional. Entonces, el decir si ya llegué al séptimo sentido y así, creo que estoy todavía en ese proceso de aprendizaje. A veces yo soy muy exigente conmigo mismo y me trato como de decir, a lo mejor sí ya lo lograste, pero te hace falta un poco más. Sí he tenido un gran aprendizaje y un gran avance, y decir, bueno, ya ahorita me siento con mayor seguridad de decir, bueno, vamos a entrenar al equipo de PUMSE, vamos a entrenar al equipo de combate, y creo que es sobre todo gracias al apoyo y a las exigencias que he tenido del equipo, es que me han logrado pues hacer que vaya alcanzando esta parte de lo que mencionamos en referencia a los Caballeros del Zodiaco, este séptimo sentido como coach, y siempre se lo pido a Dios que me ayude a tener las palabras y la agilidad mental para saber qué decir o cómo resolver un combate o qué decir entre una competencia u otra, ¿no? Sobre todo para ayudar a las competidoras, a los competidores, a que den lo mejor. Eso creo que sería. Finalmente, hermano, agradeciendo tu tiempo, tu disposición para esta entrevista, tomando en cuenta tu rol de entrenador, tomando en cuenta que te gusta esta parte del cine, de ver la tele y de tomar ejemplos. Voy primero a la ficción. Maestro Roshi, el profesor Miyagi, Splinter, Doko del libro hablando de los Caballeros del Zodiaco, Marín, hablando de tu personaje favorito que es ella. ¿Con quién te quedas o con qué parte te quedas de ellos? Ficción. Y hablando de la parte de realidad y poniendo también algunos nombres, el coach Carter del baloncesto colegial, Phil Jackson del básquetbol profesional, el Pep Guardiola a lo mejor del fútbol, o el profesor coreano de Taekwondo con el cual has tenido la oportunidad de convivir, que es entrenador de selección nacional. ¿Con qué ronda te quedas de cada uno, o si te quedas con uno en especial? Mire, yo les puedo decir que Jaime Barrón es como la suma de muchos, así como cuando logré hacer mi estilo de combate, que fue por experiencias de Jacqueline, de un Jesús Mendoza, de un Salinas, de un Ángel Ortega, de llegar a la selección nacional, de Emiliano Garibay, José Luis Ramírez, Rodrigo Salazar, Oscar, o sea, María, Memo. De todos ellos es que logro ir captando lo mejor y hacer pues mi estilo de combate. Así es como he ido tratando de hacer mi estilo de coach. Una persona que me ayudó mucho es el maestro Julio César Durán Victoria, quien es nuestro entrenador de atletismo, una gran persona que agradezco mucho porque él tuvo la apertura y la paciencia de él explicarme, por ejemplo, cómo hacer un plan de entrenamiento. Llegó y nos sentamos aquí como 3 horas, me trajo una hoja, me explicó cómo había que hacerlo, ¿sí? Me dio algo que es muy valioso, que fue su tiempo, ¿sí? Una persona que quiero mucho y siempre voy a admirar y agradecer, en paz descanse, es el profesor Pedro Gato, quien fue metodólogo de la selección nacional. Él también me ayudó mucho, el doctor Bedoya, también médico de la selección nacional. Entonces, ellos ahora sí que me pasaron muchos conocimientos, muchas experiencias que yo, bueno, me fueron ayudando a ir pues plasmando cómo yo quería ser coach. Miren, cuando yo veo una película, obviamente antes la veía como del lado del competidor, de cómo ganar, etcétera, ¿no? Y de repente veo las mismas películas, pero ahora lo veo netamente como el coach, como el coach Carter pues exige, motiva a que haya un cambio, ¿no? de actitud, que sean estudiantes atletas al mismo nivel, estudiantes y atletas, ¿sí? Porque pues en primer lugar tenemos que ubicar que somos un equipo representativo de una universidad, con principios, con valores, con una visión, ¿sí? De que a través del deporte tengan estas experiencias significativas y les ayuden a ser estos líderes transformadores que son
pues parte de la misión institucional y generen un cambio en su entorno. Entonces veo muchas películas o las caricaturas y lo veo desde los entrenadores, cómo les exigían, qué palabras, y tratas de entender el por qué, el cómo, ¿sí? El fundamento de cómo poder llegar y decirle a una persona, oye, vamos a hacerlo así. Entonces, por ejemplo, Seiya, que es el caballero de bronce que se convierte en un caballero dorado, un día me doy cuenta, cuando, o sea, de esas veces que dices, ay, ya crecí, cuando en una nuevos capítulos que hay de los Caballeros del Zodiaco, ya el protagonista no es ella. Seiya ya se convierte como en una guía de las nuevas generaciones. En ese momento yo dije, si yo siempre me he querido ser Seiya, en ese instante dije, algo así me estaba pasando. Yo ya no era la cuestión de la competencia, yo ya soy el guía de transmitir y ayudar a las nuevas generaciones, a los nuevos equipos, para que ellos ganen, ¿sí? Entonces, y ahora sí que, aunque les parece curioso o gracioso, de verdad que muchas veces así me va ayudando a irme, pues, ubicando, ¿no? Cuando veo que Seiya, que era el que peleaba, etcétera, pues ahora le toca estar en momentos muy cruciales, pues ahora me toca estar en esa parte, ¿no? Y les repito, veo muchas películas, Rocky, Gladiador 300, por ejemplo, ser como Leónidas, el cómo motiva y entender esta frase que digo mucho, el que tener miedo es constante, pero aceptarlo te hace más fuerte, o sea, el tener esta filosofía de 300, de que, pues, yo cuido a mi compañero y mi compañero cuida de mí, yo cuido a mi compañera y mi compañera cuida de mí, tener esa línea de fortaleza, respeto, confianza, ¿no? Entonces, de todos ellos, como decías, del maestro Roshi, de Doko, de Libra, del Gran Patriarca, de todos ellos, ¿sí? El maestro Splinter, de Kung Fu Panda, por ejemplo, muchas de las filosofías, de muchas películas, ahora sí que, sí, yo soy una persona que se aprende fácil momentos de películas, frases de películas, y que con ello, mi frase es, nunca me rendiré y lo lograré, porque la hice en un momento crucial de mi vida, ¿sí? Y el nunca me rendiré y lo lograré es en un todo de mi vida, para poder ser la persona que quiero aspirar a ser, ¿no? Y lograrlo. Entonces, mis principales maestros, ¿quiénes son? Dios, dos grandes personas que son mi mamá y mi papá, en paz descanse mi abuelito, ¿sí? Y pues son mis principales maestros que me han ido ayudando a decir, a moldearme, ¿no? Hay cosas que antes no entendía y mi abuelito me sigue enseñando, porque hasta la fecha hay cosas que digo, qué razón tenía, ¿no? Y entonces, pues, el maestro Aguirre es una persona que a mí me ha ayudado mucho a centrarme. De repente, pues, te tienen que mover el piso para, pues, ubicar cómo tienes que irte adaptando a las nuevas generaciones, a tu nuevo entorno. Miren que de repente, pues, ¿quién nos íbamos a imaginar todo esto de la pandemia? Y nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Entonces, toda esta parte de ver una película, de ver una caricatura, trato de como traerme algo bueno que me ayude, pues, a mejorar mi entorno, ¿no? A que me motive. Entonces, creo que serían esos todos a lo que comentabas de qué entrenador sería mi modelo. Es el conjunto de varios. Mi hermano, pues te agradezco mucho realmente que hayas tomado esta videollamada, que nos compartas no solo a un servidor, sino toda la comunidad de Águila Super, pues tu historia dentro del deporte. Creo que es una historia bastante interesante y de nueva cuenta agradecerte que la compartas con el público. Bueno, primero, ahora sí que agradezco mucho tu tiempo, amigo, agradezco el tiempo, espero no haberlos aburrido con estas circunstancias. Créanme que hay muchos momentos muy buenos, otros momentos más complejos, donde, pues, todos ellos me han ayudado a crecer, ¿sí?
nuevamente agradecer a UPAEP el que confíe en mí y pues desearle lo mejor, que espero que sus familias y todos ustedes estén bien. Dios los bendiga y que pasen unas bonitas fechas, y tenemos que tener ese espíritu para seguir adelante. Ante todas las adversidades, seguir adelante, ¿sí? Somos águilas, volamos alto y miramos lejos. Ahí está, amigos de UPRES, de Águilas UPAEP, Jaime Barrón, entrenador del equipo de Taekwondo Águilas UPAEP. Lo mencionamos así, porque después vendrán entrevistas también con nuestros coordinadores deportivos. Háblese de lo que es Miguel López con natación, la licenciada Adriana Ramírez con básquetbol, el profesor Raúl Posadas en el fútbol, y bueno, también estará ahí Jaime Barrón como coordinador de deportes individuales, hablando de tenis, atletismo y el propio taekwondo. Que tengan una excelente jornada, Dios los bendiga, que todo vaya bien en este cierre de año. Hugo Quintero les da las gracias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.